Bueno, vamos a empezar con el taller. Me toca enseñarles sobre la masculinidad. ¿Qué significa ser hombres según las Escrituras? ¿Cómo es un hombre? ¿Cuáles son las características de un hombre bíblico? ¿Y qué se supone que como hombres nosotros tenemos que hacer? Si no entendemos lo que la Escritura nos dice acerca de qué es un hombre y qué debe hacer un hombre, nosotros no tenemos forma de entender cuál es el propósito mismo por el que Dios nos hizo como hombres. Así que lo que hoy voy a enseñarles es tan importante. Ustedes no pueden desarrollar una identidad bíblica y no pueden cumplir el propósito de Dios para sus vidas a menos que entiendan cuál es el diseño de Dios para ustedes como hombres. Así que es tan importante. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar sobre la masculinidad? Ok, bien. Para aquellos que no escucharon nunca hablar sobre la masculinidad, esto va a ser un poco chocante, o quizás muy chocante, porque en el día de hoy, la cultura, tanto acá en España como en mi país, es una cultura que odia a los hombres. Los hombres de nuestra cultura mayormente odian y desprecian las características que hacen que un hombre sea realmente masculino. Es lo mismo con las mujeres. Nuestras culturas odian las características que hacen que una mujer sea realmente mujer. Hemos rechazado completamente el diseño de Dios para nosotros, como hombres y como mujeres. Y si nosotros no entendemos bien la masculinidad y la feminidad, no podemos entender nada bien. Casi nada bien. Así que presten atención, esfuércense por seguirme en todo lo que les voy a decir y créanme, esto puede cambiar completamente sus vidas. Esto puede darle a sus vidas el sentido que quizás no tienen. ¿Vamos a orar antes? Vamos a orar. Señor amado, vos sos el hombre perfecto. Oh, qué hombre tan maravilloso, qué hombre digno de ser seguido, qué hombre digno de honra y de elogio. Señor Jesús, enséñanos a ser a todos hoy hombres verdaderos, conformes a tu corazón, y líbranos de las mentiras del mundo. Líbranos, Señor, de las ideas no bíblicas con las que nosotros hemos crecido. Que así sea, para la gloria de tu nombre. Amén. Voy a darles en primer lugar una definición. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un hombre? Y voy a pasar el resto de la enseñanza explicando esta definición y aplicándola a todos nosotros. ¿Qué es un hombre? Un hombre, escuchen bien, es un líder fuerte y valiente que se dedicará con todo su corazón a proteger, desarrollar y someter la creación en armonía con la voluntad de Dios. Una vez más, un hombre bíblico, un hombre verdadero, es un líder fuerte y valiente que se dedicará con todo su corazón a proteger, a desarrollar y a someter la creación en armonía con la voluntad de Dios. Eso es lo que un hombre debe ser. Nada menos que eso es un hombre según la Escritura. Ahora bien, antes que nada debemos comprender que el hombre recibió autoridad de parte de Dios para ser el líder de la creación. El hombre, el varón, nosotros hemos recibido autoridad de parte de Dios para ser los reyes de esta creación. En el libro de Génesis, el principio de todo, encontramos mucho que aprender acerca de la doctrina del hombre, y lo primero que vemos es exactamente esto, que Dios creó a Adán para que él sea el virrey de la creación. ¿Qué significa eso? El virrey es un representante del gran rey. El virrey es una extensión del gran rey, alguien que debe
gobernar lo que es del rey, en nombre del rey y de acuerdo a la voluntad del rey. Eso es un virrey. Nosotros, mis hermanos varones, somos los virreyes de la creación. Nosotros somos los virreyes de la creación y las primeras páginas del libro de Génesis nos enseñan estas verdades. En Génesis capítulo 2, versículos 19 al 20, nosotros encontramos esto, que Dios dio a Adán la autoridad principal sobre los animales, sobre el resto de los seres creados bajo el cielo. Adán recibió esa autoridad. Se nos dice lo siguiente: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. ¿Por qué Dios trajo los animales a Adán para que Adán les ponga nombre? Porque Adán recibió autoridad sobre los animales. Nosotros solamente podemos poner nombre a lo que nos pertenece, ¿no? Solo lo que nos pertenece. Dios entregó los animales a Adán para que él los cuide, para que los proteja y para que los dirija. Así que Adán tiene autoridad sobre los animales, pero en la medida en que avanzamos vemos también lo siguiente: Adán recibe autoridad sobre la mujer. Adán recibe autoridad sobre Eva. Más adelante se nos dice esto: y el hombre dijo, Dios crea a Eva del costado de Adán, la trae a él, y entonces Adán dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. En hebreo dice, ella será llamada Hishas porque del Ish fue tomada. ¿Se dan cuenta? Igual que como con los animales, de la misma manera, así como Dios trajo los animales a Adán para que Adán, ejerciendo su autoridad, ponga nombre a ellos, Dios trae a Eva a Adán y Adán le pone nombre. ¿Se dan cuenta? Porque Adán tiene autoridad sobre Eva y el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Y la Escritura es abundante y clara con este asunto. Más adelante antes de eso, en Génesis capítulo 2, versículo 18, nosotros tenemos una declaración de Dios acerca de por qué la mujer fue creada. ¿Cuál es la razón por la que la mujer fue hecha? Y esto es lo que se nos dice. No es bueno que el hombre, el varón, esté solo, dice Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. ¿Se dan cuenta? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Así que la mujer fue creada como un suplemento del varón, porque no era bueno que el hombre esté solo. Y ella fue creada para ayudarlo a él, para hacer una ayuda idónea de él, mientras el hombre cumple con la voluntad de Dios como líder de la creación. ¿Lo entienden? Más adelante Pablo nos explica, 1 Corintios capítulo 11, versículos 7 al 9. El hombre, vean lo que va a decir Pablo, el hombre, él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. ¿Qué significa este texto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? En otras palabras, él está diciendo lo siguiente: Adán fue creado como el representante principal de Dios en la creación bajo el cielo. Él es el virrey. Pero Dios creó a Eva para que pudiera ayudar a Adán mientras él cumple esa función, de tal manera que el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. ¿En qué sentido? En el sentido que el hombre refleja, y no la mujer, el hombre refleja la gloria de Dios de manera particular como líder. Dios es rey, y cuando Dios crea al hombre, lo hace conforme a su imagen y semejanza como rey.
Dios es el gran líder y cuando Él hace al hombre lo hace semejante a Él como líder. ¿Se dan cuenta? Él no hace lo mismo con la mujer. La mujer no refleja esos aspectos de la gloria de Dios. La mujer es una versión diferente de la imagen de Dios, hecha a partir del hombre y para el hombre. ¿Entienden? Esto no significa que la mujer tenga menos dignidad que el varón, no significa que sea menos semejante a Dios, sí significa que refleja la imagen de Dios de manera diferente, en otros aspectos. Somos nosotros, varones, los que podemos reflejar el carácter de autoridad, de líder de Dios, y no la mujer. ¿Lo entienden? La mujer fue hecha para someterse a nosotros, mientras nosotros, una vez más, estamos liderando conforme a la voluntad de Dios. Bien, más adelante, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13, Pablo dice, una vez más, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu fundamento bíblico? ¿Por qué haces una declaración semejante? ¿Por qué la mujer no puede enseñar al hombre si ambos hemos sido creados conforme a la imagen y la semejanza de Dios? ¿En qué texto bíblico te basas, Pablo? Bueno, Pablo va a responder. Y él fundamenta su declaración de esta manera. Porque, es decir, esta es la razón, porque Adán fue creado primero, después Eva. ¿Pueden ver? Adán fue creado primero, después Eva. El orden en que el hombre y la mujer fueron creados nos dice mucho. El hombre fue creado primero porque él es el líder de la creación. ¿Se dan cuenta? La mujer fue creada después para ayudar al hombre. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? Bien. Voy a darles una definición de liderazgo. Así que el hombre entonces, repasando la definición que les di, ha de ser un líder fuerte y valiente que se dedicará con todo su corazón a proteger, desarrollar y dirigir la creación en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa ser líder? Ser un líder significa preocuparnos por hacer que las cosas lleguen desde donde están hasta donde deben estar. Eso significa. Debemos preocuparnos por hacer que las cosas lleguen desde donde están hasta donde deben estar. Mis varones, nosotros somos los principales responsables de que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras naciones y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? Todos nosotros debemos ser líderes. Todos nosotros debemos estar preocupados porque la voluntad de Dios sea hecha. Es nuestra responsabilidad principal y no la de la mujer en primer lugar. Nuestra responsabilidad es estar preocupados porque la voluntad de Dios sea hecha. Siempre pensando cómo hacer para que las cosas lleguen a su destino, que el barco llegue a su puerto. ¿Lo entienden? Eso es lo que significa ser un hombre. Un hombre es un líder, hermanos. Un hombre es un líder. Ahora, esto es completamente diferente a todo lo que la cultura nos enseñó, ¿no? Completamente distinto. Nuestras culturas, mis varones, quiere castrarnos. Eso es lo que quiere hacer. Y muchos de nosotros fuimos, ¿no?, tan arruinados por nuestra cultura. Pero de verdad, nosotros debemos ser así. Debemos ser líderes. Debemos pronunciadamente asumir la responsabilidad de encargarnos que la voluntad de Dios sea llevada adelante. Y eso es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Un gran privilegio y una gran responsabilidad. Nosotros podemos y debemos reflejar la imagen de Dios en estos aspectos.
de manera particular. Y es un honor, es un honor ser los líderes, pero a la vez es una gran responsabilidad, gran responsabilidad. Fuimos hechos más fuertes solo con una razón: proteger la creación, proteger a la mujer, proteger a los animales, y fuimos hechos fuertes para pelear. ¿Se conciben ustedes mismos como guerreros? ¿Como luchadores? ¿Como hombres fuertes que tienen que librar grandes batallas y que cuentan con la autorización y el respaldo de Dios para hacerlo? Hombres que pueden luchar y prevalecer, hombres que pueden hacer mucho bien a su nación, a su iglesia y a sus casas. ¿Se dan cuenta? Un hombre verdadero, mis varones, un hombre genuino, es alguien que va a marcar una diferencia. Es alguien que va a marcar una diferencia, es alguien que va a dejar un legado. ¿Se dan cuenta? Es alguien que va a hacer cosas significativas para Dios. Un hombre, mis varones, difícilmente vemos un hombre verdadero en el día de hoy. Difícilmente vemos un hombre verdadero en el día de hoy. Pero un hombre verdadero es alguien peligroso. Es alguien agresivo contra el reino de las tinieblas. Es una amenaza para Satanás. Es alguien sacrificado que no tiene temor de dar su vida para que la voluntad de Dios sea llevada adelante. Es alguien que vive solo por una razón: que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es hecha en los cielos. Eso significa ser un hombre. Lo contrario a ser un hombre no es ser casi un hombre. Los judíos no tenían categorías como nosotros, ¿no? Niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, hombres. Para ellos, o eras un niño o eras un hombre. Y ellos reconocían a un hombre a partir de los 12 años de edad promedio. Se esperaba que ya seas un hombre, se esperaba que hagas las cosas que un hombre debe hacer. Se esperaba que trabajes duro con tus manos, se esperaba que puedas relacionarte con otros hombres y ocupar un lugar en la sociedad. Ahora, en el día de hoy, tenemos la mayoría de los hombres, sin importar su edad, no son hombres, bíblicamente. ¿Se dan cuenta? Es una tragedia, mis hermanos. Todo esto es una gran tragedia, una gran tragedia. El diablo hace tanto daño porque no hay hombres que puedan enfrentarlo. Eso es lo que significa ser un líder. Ahora, específicamente, ¿de qué maneras nosotros debemos ejercer nuestro liderazgo? ¿De qué maneras? Bueno, de 3 maneras básicas. Debemos cumplir el mandato cultural, el mandato legislativo y el mandato redentor. Y ahora voy a explicar cada uno de estos mandatos. El mandato cultural, el mandato legislativo y el mandato redentor. En primer lugar, nosotros debemos liderar el cumplimiento del mandato redentor. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros debemos cumplir con la orden de Génesis capítulo 1, versículo 28, de trabajando con nuestras manos, hacer de este mundo un lugar mejor. Trabajando con nuestras manos, hacer bien a nuestra sociedad. Eso es lo que significa. El texto dice, esto se conoce como el mandato cultural. Los teólogos han llamado a este texto el mandato cultural. Llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Llenad la tierra, primer mandato. Segundo mandato, sojuzgadla. Tercer mandato, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Estos 3 mandatos se conocen como el mandato cultural. Voy a explicarles por qué. Lo primero, llenen la tierra. Debemos llenar la tierra. Piensen esto. ¿Cómo quisiera que a mí me hubiesen dicho estas cosas? ¿Cómo quisiera que a mí me hubiesen enseñado estas cosas? El matrimonio fue hecho, mis varones, no solamente para el deleite personal. Sí, Dios creó a la mujer para que nosotros la apreciemos y la disfrutemos.
El matrimonio es un pacto de compañerismo, de amistad. Se supone que debe ser así. Cada matrimonio, si es bíblico, debería ser una historia de amor entre un hombre y una mujer. Pero eso no es todo lo que el matrimonio es. Y no es todo lo que debemos esperar del matrimonio. Es más, difícilmente sea lo primero. Nos casamos, entre otras cosas, para tener hijos. Nos casamos para tener hijos. Y puedo fundamentar bíblicamente que sin hacer locuras deberíamos tener muchos hijos, si podemos. Tener hijos, debemos llenar la tierra de hombres que temen al Señor. Debemos tener hijos y criarlos en el Señor para darlos a este mundo como herencia del Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora, la mayoría de los jóvenes solo quiere casarse porque le gusta una chica. A veces yo dije esto a algunos jóvenes: ¿por qué te casaste? O alguien viene para hablar conmigo porque quiere comprometerse, ponerse de novio con una chica, entonces yo le pregunto: ¿por qué querés casarte? ¿O por qué querés comprometerte? ¿O por qué? ¿Por qué? Y mayormente me dice esto: bueno, me encanta, me gusta, para mí es la chica más hermosa. Cuando hablo con ella, siento como si, no sé, hay ñomos alrededor cantando y hay un arcoíris alrededor, ¿no? Qué bien que la paso, simplemente yo quiero estar con ella. Yo le digo: bueno, está bien, pero si eso es todo lo que tenés para decir, si esas son las razones solamente por las que querés entrar en una relación con una chica, son todas razones egoístas. Todo tiene que ver con lo que ella puede darte a vos. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con vos, con lo bien que la pasás cuando estás con ella, con lo linda que ella es para vos. Todo tiene que ver con vos. ¿Y qué vas a hacer cuando aparezca otra chica más linda que ella? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando la pases mejor con otra chica? ¿Qué vas a hacer cuando tu conversación con otra chica sea mejor? ¿Qué vas a hacer cuando su apariencia física ya no sea gran cosa para vos? Cuando te canses, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando tengas problemas? ¿Qué vas a hacer cuando te lleves mejor con una compañera de trabajo que con tu esposa? ¿La vas a dejar? Eso es lo que la mayoría de las personas hacen, ¿no? ¿La vas a dejar? Todo es egoísta. Está bien que te guste una chica, está bien que quieras, ¿no?, casarte enamorado, pero esas no son razones suficientes. Debes querer casarte por una razón: que el reino de Dios avance. Principalmente, esa debe ser tu motivación: casarte con una mujer con la que puedas trabajar para que la voluntad de Dios progrese en el mundo. ¿Te das cuenta? Una mujer con la que ustedes puedan tener y criar hijos en el Señor y enviarlos a este mundo para que ellos honren a nuestro Señor en medio de las naciones. Hermanos, esto es lo que la palabra de Dios dice. Debemos tener hijos para la gloria del Señor, y el matrimonio es el medio por el que nosotros cumplimos con ese mandamiento. Ahora, lo segundo que se nos dice es: llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla. Esta palabra hebrea en otros contextos se traduce como conquistar, dominar, sujetar. ¿Qué significa? Significa básicamente esto: cuando Dios creó a nuestros padres Adán y Eva y los puso en el huerto de Edén, la tierra era virgen. Solamente un huerto, una tierra virgen, una tierra, escuchen bien, que no estaba desarrollada. Una tierra que debía ser desarrollada por medio del trabajo de nuestros padres. ¿Se dan cuenta? De nuestra tierra, salen cosas increíbles, ¿no? Nosotros usamos la creación para sacar aviones, casas, instrumentos musicales, celulares. Civilizaciones enteras salen de nuestra tierra por medio de nuestro trabajo. ¿Se dan cuenta? Así que Dios nos ha dado una tierra que nosotros debíamos someter, que nosotros teníamos que conquistar.
En otras palabras, Dios puso un gran potencial en esta tierra. Un gran potencial en esta tierra, y nosotros, como hombres, principalmente como hombres, nosotros como hombres, en primer lugar, debemos, por medio de, ¿qué? El trabajo. Por medio de trabajar, usar el potencial que hay en la tierra para hacer bien a la sociedad, para hacer de este mundo un lugar mejor. ¿Entienden? Adán tenía que trabajar, él debía labrar el huerto, ¿no? Él debía sembrar y él debía cosechar. La tierra no iba a dar frutos de manera automática. Adán tenía que sembrar, él debía trabajar. Las casas no se iban a crear solas, ellos debían crear sus propias casas, ¿no? No debía todo quedarse en el huerto, virgen. La civilización debía desarrollarse, el huerto debía convertirse en una ciudad. ¿Qué es lo que nosotros esperamos que descienda del cielo? En el libro de Apocalipsis, la nueva Jerusalén. Es una ciudad. Es una ciudad. El huerto debía convertirse en una ciudad. Ahora, aplicación para ustedes. Esto significa que ustedes deben desarrollar una vocación. Una vocación. Deben trabajar para hacer de este mundo un lugar mejor. Deben aportar algo con el esfuerzo de sus manos al bien común de la cultura. ¿Se dan cuenta? Un hombre bien entendido, un hombre verdadero, un hombre bíblico es alguien que va a ser laborioso, industrioso, que va a preocuparse por aprender un oficio, por hacer algo, lo que sea, que pueda hacer bien en el mundo, que pueda hacer progresar el mundo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Están preocupados por eso? No trabajamos solo para ganar dinero, menos aún trabajamos para prosperar económicamente, nada más. Trabajamos para hacer bien a otros. ¿Lo ven? Trabajamos para hacer bien a otros. Ahora, esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Y deben entender algo, cuando nosotros trabajamos, estamos imitando a Dios como siervos de los demás, buscando con nuestro esfuerzo, buscando hacer cosas nuevas, buscando crear algo, hacer algún bien que nadie más está haciendo para que el mundo sea mejor. Y eso debe ser, eso hace aparte de nuestra identidad y de nuestro gozo, ser personas útiles, hacer cosas útiles y significativas para los demás. Un hombre que no trabaja bien, que no hace algo útil, va a sentirse inútil y vacío, y con razón. ¿Lo entienden? Y con razón, fuimos hechos para trabajar y hacer bien a otros, y si no lo hacemos, vamos a sentirnos vacíos. Gran parte de lo que hacemos en nuestra vida es trabajar para hacer bien a otros. Es parte principal de nuestra vida. ¿Me entienden? ¿Están ahí? Ok. Y lo tercero es, cenad la tierra, sojuzgadla y ejerced dominio sobre los peces del mar. Ahora, esto va a cambiar la manera en la que tratan a sus mascotas. Ejerced dominio sobre los animales, los peces, las aves. Ese es un mandamiento. Escuchen esto. Escuchen esto. Los animales no son seres inferiores creados para estar dando vueltas por ahí meramente. Ellos fueron hechos originalmente, escuchen bien, como nuestros esclavos. No meramente como seres inferiores, nuestros esclavos. ¿Entienden? Fueron hechos para servirnos. Nosotros somos sus señores. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos para los animales, en cierto sentido, lo que Dios es para nosotros. ¿Entienden? Somos los señores de los animales y debemos protegerlos, dirigirlos, ¿no? Y debemos hacer uso de ellos. Debemos honrarlos por medio de enseñarles a servirnos y a hacer bien. ¿Se dan cuenta? Esto lo cambia todo bastante. Algunos de ustedes quizás tengan que arrepentirse de haber vivido toda su vida en desobediencia a este mandamiento. ¿Se dan cuenta? Casi nunca se enseña en el día de hoy, pero es un mandato básico.
En segundo lugar, esto es en primer lugar, el hombre debe liderar el cumplimiento del mandato cultural. El mandato cultural. En segundo lugar, el mandato legislativo. ¿Qué es el mandato legislativo? Lo siguiente, el hombre es el encargado principal de instaurar el gobierno de Dios sobre la creación y de ejecutar ese gobierno por medio de la enseñanza de su palabra, por medio de la administración de su palabra. Dios gobierna sobre nosotros, ¿cómo? Hablando, nos da leyes, nos habla por medio de la Escritura. Ahora, nosotros, los varones, hemos sido designados como los líderes en este asunto. Y tenemos la responsabilidad principal de estudiar la Escritura y enseñar la Escritura, para así, una vez más, dirigir la creación en nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Nosotros no tenemos autoridad de manera independiente del Señor. Las personas no tienen que hacer lo que nosotros decimos. Nosotros debemos hablar en nombre del Señor. Nosotros debemos decir, el Señor me pidió que dirija la creación conforme a su voluntad, y esta es su voluntad. Y entonces abrimos la Escritura y exponemos su palabra. ¿Se dan cuenta? Nosotros lo encontramos en el libro de Génesis, una vez más, en el principio de todas las cosas. Capítulo 2, versículos 15 al 17, nosotros encontramos esto. Dios dio al hombre la prohibición de comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Dios a Adán, en su estado como soltero, le dio la orden, la prohibición de que él no coma del fruto prohibido y que Eva no coma del fruto prohibido. ¿Se dan cuenta? Primero se lo dio a él, y nosotros vemos más adelante que cuando Eva es creada, ella tiene conocimiento de este mandamiento porque Adán se lo enseñó. Adán se lo comunicó. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 35, Pablo dice que todos los hombres, todos los varones, deberían estar preparados para instruir a sus mujeres en sus casas. Él dice, si ellas quieren aprender algo, las mujeres, que pregunten a sus propios maridos en casa. Que pregunten a sus propios maridos en casa. Ahora, mis varones, yo quiero que muchos de ustedes de verdad se arrepientan de ser niños y de querer ser niños, pero yo quiero también que se emocionen. Ser hombre es mucho más emocionante de lo que quizás varios de ustedes creían, ¿no? Un hombre es un líder. Un hombre es un virrey. ¿Se dan cuenta? Un hombre es alguien que se sacrifica por los demás. Un hombre es el sacerdote principal de la creación y el profeta principal de la creación, que lleva como sacerdote los asuntos de su familia, de su iglesia y de su nación delante de Dios, y que a la vez lleva los asuntos de Dios como un profeta a su casa, a su iglesia, a su nación. No comienza a crecer su pecho, no comienza a crecer su pecho. Yo soy como un rey que tiene autoridad para gobernar. Soy un profeta que debe llevar los asuntos, necesidades y problemas del pueblo a Dios. Y soy un profeta que debe llevar los asuntos de Dios al resto del pueblo. ¡Qué privilegios! ¡Qué grande! ¡Qué semejanza a Dios! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es maravilloso ser un hombre. Claro, la responsabilidad es enorme. Vamos a ser juzgados nosotros en primer lugar. Cuando Dios juzgue España y Argentina, cuando juzgue nuestras iglesias locales, cuando Él juzgue nuestras familias y nuestras casas, Él nos va a llamar a nosotros. Cuando Eva cae y come del fruto prohibido, Dios llama ¿a quién? Adán. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Tremenda responsabilidad y tremendos privilegios. Y tremendos privilegios. En Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, se nos dice que nosotros, los hombres, debemos entregarnos
por las mujeres, los maridos por las esposas. Debemos hacerlo, pero todos los hombres debemos entregarnos como sea por todos los demás, como salvadores, que nosotros debemos ser como salvadores que se sacrifican en amor para hacer de la vida de nuestras mujeres, hacer que sus vidas sean mejores, y debemos hacer eso enseñándoles las Escrituras. Vean lo que Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Este es el modelo, así deben amar, como Cristo a la iglesia, un amor salvador, un amor que se entrega, un amor que se sacrifica por el bien del otro. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, no algo de lo que tenía, a sí mismo por ella, para santificarla, para apartarla del pecado, habiéndola purificado, ¿cómo? Por el lavamiento del agua con la palabra, por el lavamiento del agua con la palabra. Hermanos, una vez más, el hombre ha de ser un rey, un sacerdote, un profeta, ha de ser también un teólogo. Ha de ser también un teólogo. No todos son llamados a ser teólogos, ¿no?, ministros oficiales en la iglesia, pero todos, conforme a las capacidades que Dios nos dio, debemos ser maestros de la Escritura. ¡Wow! Más todavía. Más todavía. ¿Piensan ustedes que deben ser maestros de la Escritura? ¿Piensan eso? ¿Se conciben a ustedes mismos como hombres que deben llegar a ser maestros bíblicos, que deben tener la habilidad de trazar las Escrituras, de abrir la Escritura y enseñarla con claridad, ¿no? Con claridad a otros? ¿Están estudiando la Biblia? ¿Están aprendiendo doctrina sólida? ¿Están caminando con los pastores de la iglesia sentados a sus pies para aprender como discípulos? ¿No? ¿Están estudiando para enseñar? Esto va a revolucionar sus vidas completamente si lo llevan a cabo. Estudiar para enseñar. Un hombre verdadero es alguien que dedicará toda su vida a aprender, vivir y difundir la palabra de Dios. No se salgan de eso y ustedes van a ser hombres. No hagan nada más y ustedes van a ser hombres verdaderos. Alguien que se dedica a aprender, vivir y difundir la palabra de Dios. Yo sería 10 veces menos santo y feliz y útil para el mundo y para Dios y peligroso para Satanás de lo que lo soy si no estudiara para enseñar. Tener la presión, y deben sentirla, varones, la obligación, tener la presión de aprender las Escrituras para enseñar a otros, te va a obligar a estudiar duro, a sudar delante de la palabra de Dios. Te va a obligar a memorizar los conceptos, a pensar cómo debes vivir vos en primer lugar conforme a la palabra de Dios, cómo otros deben vivir conforme a la palabra de Dios, cuáles son las implicaciones, cuáles son las aplicaciones de la palabra de Dios, cómo comunicarla con efectividad, ¿no? Va a darte pasión para llevar adelante el reino de Dios, para hablar en nombre de Dios y someter a los demás a la voluntad de Dios. Va a darte pasión. Y a la vez, cuando enseñes la Escritura a otros, inmediatamente vas a pasar a rendir cuentas, porque los demás van a ver tu vida, a ver si vivís conforme a lo que enseñas. Todo esto trae grandísimos beneficios. Grandísimos beneficios. Mis varones, estudien para enseñar. Estudien duro para enseñar. Solamente van a ser útiles en la medida en que ustedes puedan dar a conocer quién es Dios. Y pueden ser tanto más útiles de lo que se imaginan. Tanto más de lo que se imaginan. Dios les dio capacidades y pueden desarrollarse muchísimo. Bien, en tercer lugar. En primer lugar, el hombre debe liderar el cumplimiento del mandato cultural. En segundo lugar, debe liderar el cumplimiento del mandato legislativo. Y en tercer lugar, el hombre debe liderar el cumplimiento del mandato redentor.
¿Qué es el mandato redentor? Es la gran comisión. La gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Es la orden que nuestro Señor nos ha dado de restaurar la creación caída. Restaurar la creación caída, predicando el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor, llamándolos a someterse a su señorío y enseñarles a los creyentes después de que se convierten, enseñarles las Escrituras para que ellos vivan conforme a la voluntad de Dios. Así que la gran comisión tiene estas dos caras, una moneda de dos caras. Por un lado, evangelizar a los incrédulos, llamarlos a reconciliarse con Dios y someterse al señorío de Cristo, pero después, en segundo lugar, la otra cara de la moneda, enseñar las Escrituras, enseñar los mandatos bíblicos a aquellos que ya creen. En Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, nuestro Señor lo dice claramente: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto, para que alguien se bautice debe creer el Evangelio y responder a su llamado. Así que esta es la primera cara de la moneda: ir a las naciones, predicar el Evangelio, bautizar a los que crean. Segunda cara de la moneda: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Test de autoexamen. ¿Podrías pararte acá y recitar los mandamientos de nuestro Señor? Ser un discípulo consiste en obedecer los mandatos de Cristo. Hacer discípulos consiste en predicar el Evangelio y después enseñar los mandatos de Cristo a los que creen. Así que debemos conocer los mandatos de Cristo. ¿Podrías pararte acá y enumerar los mandatos que Cristo te dio? Si no podés hacerlo, varón, estás en problemas. Estás en pañales. ¿Podrías mínimamente, por lo menos, recitar los 10 mandamientos? Mínimamente, aunque sea los 10 mandamientos. Si no, déjame decirte algo, no estás viviendo como un cristiano serio. Esto te va a doler, pero si no puedes hacer eso, sos un desastre, mi amigo. Un desastre. Y no sé qué estuviste haciendo todo este tiempo, pero no estuviste tomando en serio la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Vivimos en tiempos malos, ¿no? Tiempos miserables, bastante malos. Esto es así en general y ustedes deben dar gracias a Dios de que tienen pastores bíblicos. Yo quisiera ser miembro de su iglesia, yo quiero ser oveja de sus pastores. Deben dar tantas gracias al Señor y aprovecharlos, absorber, chuparles la sangre, sacarles todo lo que les puedan sacar. Pero vivimos en tiempos miserables. En otros tiempos, los niños pequeños, los hijos de los cristianos, en otros tiempos, ellos sabían de memoria la confesión de fe de su denominación. Ellos se paraban y podían dar una definición de la Trinidad, una definición de cada atributo de Dios, una definición del Evangelio, y ellos podían fundamentar su declaración doctrinal en muchos textos bíblicos. Niños pequeños. Oh, mis hermanos, yo quiero alentarlos. Hay tanto bien que podemos hacer. Si todos ustedes deciden ser hombres bíblicos y se unen juntos en un espíritu de valentía, de honor, de coraje, de amor, y deciden juntos hacer avanzar el reino de Dios, ustedes pueden hacer proezas. Con el poder de Dios, con Dios en medio de ustedes, moviéndolos como un ejército, ustedes pueden cambiar el curso de la historia. Ha sucedido y puede volver a suceder. Ustedes ni se imaginan la alegría, el gozo, la dicha, el propósito que pueden experimentar si se dedican a ser hombres verdaderos. Todo lo que pueden hacer con sus manos. Todo el bien que pueden lograr. Mandato redentor, entonces. Amados,
aprendan las doctrinas básicas del Evangelio. Dominen y sean dominados por los rudimentos del Evangelio. Aprendan cómo compartir el Evangelio de manera contextualizada, ¿no? Cómo usar la verdad de la Escritura para hablar a las personas que nos rodean. Cómo tumbar las mentiras de Satanás, de nuestra cultura, por medio del Evangelio. Aprendan a hacer eso. Y los exhorto también a que desarrollen un ministerio. Acérquense a sus pastores, acérquense a hombres maduros y piadosos y pregúntenles qué pueden hacer. Y desarrollen un ministerio, tomen un puesto, agarren sus armas y ocupen un lugar en la iglesia. Hagan algo para apoyar a los demás o hagan algo que nadie está haciendo. Bien. Y vamos a ver muy brevemente para concluir. Voy a dejar bastante material afuera. ¿Cuál es la cualidad esencial de carácter que hace que un hombre pueda ser un hombre verdadero? En otras palabras, ¿qué se necesita para ser un líder fuerte y valiente que se dedica a someter toda la creación en armonía con la voluntad de Dios? Bueno, lo acabo de decir, fuerte y valiente. Fuerte y valiente. La valentía, principalmente, la valentía es la virtud esencial del hombre. Es lo que nos distingue. Es lo que debería hacer que nos separemos de las mujeres. Ellas también deben ser valientes, pero esa no es la cualidad que define la feminidad. Es la cualidad que define la masculinidad. La valentía, el coraje, eso es lo que nos debe convertir en hombres. Alguien cobarde no es un hombre, en absoluto es un hombre. ¿Te concebís como alguien valiente? Ahora bien, ¿qué es la valentía? ¿Qué es la valentía? La valentía es esa convicción dentro de nosotros que produce en nuestro interior, escuchen bien, un imperativo moral. Es esa convicción que produce dentro de nosotros un imperativo moral de que Dios debe ser honrado, de que su voluntad debe ser hecha y que su reino debe avanzar, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Convicción. Convicción. La valentía es una convicción de que Dios debe ser honrado. Es decir, la valentía es una respuesta al conocimiento de Dios. Más específicamente es una respuesta al conocimiento de la dignidad de Dios. ¿Entienden? Dios debe ser honrado. Su voluntad debe ser hecha. Su nombre debe ser santificado desde donde sale el sol hasta donde se pone. Esto debe ser así. Un hombre es alguien que no puede soportar que el nombre de Dios no sea adorado. ¿Entienden? Alguien que todos los días ora, como nuestro Señor nos lo enseñó en el Padre Nuestro, Mateo 6:9, santificado sea tu nombre. Padre, santificado sea tu nombre. Significa que tu nombre sea puesto aparte, que tu nombre sea puesto muy por encima de todo tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en esta tierra como es hecha en los cielos. ¿Siguen? De ahí nace la valentía. Él debe ser honrado, Él debe ser honrado, Él debe ser honrado, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y eso produce un imperativo moral dentro. ¿Qué es un imperativo moral? ¿Cómo puedo explicarlo? Es un sentido del deber tan fuerte que no tenés escapatoria. No hay forma de que puedas actuar de una manera distinta. Ahora, antes, en otros tiempos en donde los hombres eran más masculinos, hablar de imperativo moral, ni había necesidad de decir a los hombres, ¿no?, que debían ser valientes. Voy a darles una ilustración de esto. La película Titanic, no la recomiendo, hay escenas obscenas, pero en la película Titanic yo sé que cuando el barco comienza a hundirse en la película, los hombres ricos, los hombres de dinero, sacan sus pistolas, ¿no?, y las usan para correr a las mujeres y a los niños y tirarse a los botes en primer lugar. Eso es lo que hacen. Ahora, eso no es lo que sucedió en la verdad.
No es lo que sucedió, no es conforme a la historia verídica. Así que alguien cuestionó al director de la película Titanic y le dijo, ¿por qué si esos hombres en realidad se quedaron en el barco y murieron, ¿no? Los hombres ricos que estaban ahí no con sus esposas y sus hijos, sino con sus amantes, que estaban ahí cometiendo adulterio, esos hombres se quedaron en el barco, en el Titanic, y se hundieron y murieron, ¿no? Y permitieron que las mujeres y los niños ocupen los botes. ¿Por qué cambiaron la historia de esa manera? El director respondió, porque si decimos la verdad, si contábamos la verdad, nadie nos hubiera creído. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? ¿Ven nuestra cultura? Aún los hombres adúlteros del pasado tenían un imperativo moral. El barco se hunde, las mujeres y los niños deben salvarse. Nosotros tenemos que morir. Déjenme darles el máximo ejemplo de un imperativo moral. Mis varones, que el Espíritu Santo los convierta en hombres en este momento. El máximo ejemplo de un imperativo moral. Vean a Cristo. Obsérvenlo. Él fue la encarnación de la masculinidad. Su masculinidad hacía temblar a los leones. Cuando unos soldados romanos fueron a capturarlo, ¿no?, de parte de los judíos, fueron a querer tomarlo, lo escucharon hablando, ¿no? Él estaba enseñando la palabra de Dios. Y ellos quedaron paralizados mientras lo escuchaban. Quedaron paralizados mientras lo escuchaban. Hombres que estaban acostumbrados a matar gente. Hombres que habían masacrado pueblos enteros. Hombres sanguinarios, hombres sin misericordia. Llegan ante este carpintero, este rabino, este israelita, y quedan cautivados mientras lo escuchan enseñar la palabra de Dios y se atreven a desobedecer la orden que se le había dado. Quizás por primera vez en su vida desobedecen una orden. Un grupo de soldados frente a un solo hombre y no se atreven a ponerle una mano encima. Cuando ellos vuelven, ¿saben qué explicación dieron de por qué desobedecieron la orden que se les dio? Ellos dijeron, nunca escuchamos a hombre alguno hablar como este. Oh, hermanos. En otras palabras, nunca vimos a un hombre así. Nunca vimos algo semejante. Hemos luchado contra ejércitos. Hemos destruido a los más poderosos. Hemos matado reyes de otras naciones. Nos hemos apoderado de imperios. Hemos tirado murallas. Hemos luchado con leones. Pero nuestros ojos nunca vieron algo así. Él habla con tal autoridad. Véanlo en la semana de la pasión. Vean los eventos previos a la pasión. Ahí está ese rabí de Galilea entrando al templo. Los falsos maestros se habían convertido un lugar en una cueva de ladrones. Comercio por todos lados. Y él arma un látigo. Espontáneamente arma un látigo. El celo porque el nombre de Dios sea santificado lo consume y lo domina, y no hay nada más en su mente ni en su corazón que ejecutar la voluntad de Dios. Él entra en acción, él comienza a tirar las mesas, él tira el dinero, él suelta a los animales con gran autoridad, de tal manera que había miles de personas ahí y nadie se atrevió a detenerlo. El gran león de la tribu de Judá había llegado a su casa. Ahí lo vemos, desafiando a los fariseos en la última hora. Parado, lleno de dominio propio ante Pilato, dejándose torturar. El gran león de la tribu de Judá dejándose torturar por hombres pecadores, dejándose escupir, dejándose abofetear, lleno de dominio propio. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo él lo logró? Nosotros vemos la batalla en Getsemaní. Nosotros vemos su batalla en Getsemaní. Él debía sufrir nuestra condenación. A él le fue encargado nada más ni nada menos que la tarea de llevar en sus lomos el peso del pecado de toda la humanidad.
Él debía nada más ni nada menos que sufrir toda la ira de Dios por el pecado de los hombres. Esa era la orden de Dios para él como hombre. Ahí lo vemos en Getsemaní, angustiado, sudando sangre a causa del terror, de la ira que iba a caer sobre él, pero entonces vemos el imperativo moral más poderoso de toda la historia. Él va ante el Señor, ante Dios su Padre en oración, él va sudando sangre, él va ahí luchando consigo mismo, sabiendo que debía morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y entonces él, postrado con rostro en tierra, dice: Padre, si es posible, si hay alternativa, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez más, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre le dijo: Hijo, no hay alternativa. Si los pecadores van a ser salvados, no puede ser de otra manera. Y él dijo: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué vemos ahí? Un imperativo moral. Un imperativo moral. Cristo se sometió a sí mismo a la voluntad del Padre hasta la sangre. Él dominó completamente su naturaleza y por eso él fue capaz de hacer todo lo que hizo. Sentido del deber. Mis varones, termino así. Miren a Cristo. Miren a Cristo y cumplan con la voluntad. Tenemos bastante tiempo todavía por delante. No sé si el taller es hasta las 11:45. Bien. Entonces, lo digo por si te había confundido, estás más apurado, que si tienes que dar algo más, no nos importa que se haga. Bien. Voy a terminar con esto y podemos tener preguntas y respuestas después. Pero miren a Cristo y cumplan con la orden de Deuteronomio capítulo 31. Sed firmes y valientes, varones, sed firmes y valientes. No temáis ni os aterroricéis, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es mi palabra final en la enseñanza. Si se determinan a ser hombres donde quiera que vayan, donde quiera que estén, Dios estará con ustedes. Dios estará con ustedes, Él estará con ustedes. Su presencia misma los acompañará y los respaldará de tal manera que será evidente para todos los demás que ustedes son hombres de Dios, hombres respaldados por Dios. Y si así lo hacen, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha de todo lo que el Señor les mandó, van a tener éxito en todo lo que pongan en su mano. Él los va a bendecir. Él los va a bendecir. Van a lograr ser hombres útiles, significativos. Van a marcar una diferencia en su generación. Van a escribir sus nombres en tablas de piedra y nunca será borrado lo que vayan a hacer, si se determinan a ser hombres. ¿De dónde proviene la motivación para ser un hombre verdadero? Juan capítulo 14, versículo 31. Nuestro Señor Jesucristo dijo: para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Así es como se hacen los hombres. Esa es la motivación, el amor por el Padre. Y ya que hay tiempo, unos minutos más.
Estaba apurado. Y esto les va a gustar y ustedes lo necesitan. Ustedes lo necesitan. ¿Saben por qué son tentados todo el tiempo a querer agradar a otros hombres? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ustedes fueron creados con una gran necesidad de agradar a su Padre Celestial. Una gran necesidad de agradar a su Padre Celestial. Y si ustedes no están dedicándose a agradar a su Padre Celestial, entonces van a buscar satisfacer ese deseo buscando la aprobación de los hombres, de otros hombres. ¿Se dan cuenta? Ahora, no debe ser así. Está bien querer la estima de otros, está bien, pero no deben ser dominados por ese deseo. Ustedes fueron hechos varones, todo lo que hay en ustedes clama por el reconocimiento del Padre. Todo lo que está en ustedes clama y se marchita si el Padre no les dice, tu Padre, bien, buen siervo y fiel, bien, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho voy a ponerte, más autoridad voy a darte, más responsabilidad, más tareas, un puesto más grande en la empresa. Todo en nosotros, varones, se muere sin la sonrisa del Padre. Es nuestro Padre, nuestro papá, nuestro Padre, y debemos querer agradarlo solo a Él. ¿Se dan cuenta? De ahí viene toda la motivación para ser hombre. Mi Padre me lo pidió y Él es tan digno. Él es tan digno. Él merece mi obediencia. Piensen en Cristo. Él no lo desobedeció ni siquiera una sola vez, aun cuando le pidió que vaya al lago de fuego, aun cuando le pidió que sufra en la cruz, nuestro infierno. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Cristo no lo hizo? ¿Por qué Él nunca pecó? Por su conocimiento de la gloria del Padre, de la dignidad del Padre. Él dijo que su comida misma era hacer la voluntad del Padre. Él no podía concebir siquiera la idea de que el Padre no sea honrado. Él no podía ni imaginarse desagradar al Padre, que el Padre no esté satisfecho con Él. ¿Se dan cuenta? ¿Lo entienden? Así es como un hombre nace. Cuando vemos a nuestro Padre tan digno, tan maravilloso, y nos consagramos a Él en alma y en cuerpo para vivir solamente para su sonrisa, solamente para agradarlo a Él. Varones, algo más. La voluntad de Dios, la ley de Dios, es una oportunidad que nosotros tenemos de crecer en nuestra relación con Él, ¿no? Si yo te doy una tarea y te pido que hagas algo, y lo haces, vas a agradarme, y tu relación conmigo va a crecer, ¿no? Y mientras con más excelencia obedezcas mi pedido, más vas a agradarme, ¿ves? La tarea, la ley, te da una oportunidad. Es igual con nuestro Señor. Las tareas que Él nos comendó, el mandato cultural, el mandato legislativo, el mandato redentor, nos dan la oportunidad de crecer nuestra relación con Él, y podemos decir que no hay límites en cuán cerca nosotros podemos caminar con el Señor, cuánto podemos agradarlo, cuán satisfecho Él puede estar con nosotros, cuánto Él puede llegar a estimarnos. Miren, esto siempre me alienta. Cuando pienso en el rey David, él fue un hombre conforme al corazón de Dios, lo que significa que él amaba a la gloria de Dios más que su propia gloria. Él podía bailar vergonzosamente delante del pueblo por su gozo en Dios, alabando a Dios. Ahora, escuchen esto. David muere y cientos de años después, él todavía, Dios el Padre, sigue hablando de David a los demás. Tanto así que muchas veces Él obra en medio de la descendencia de David, en el pueblo, ¿no?, de Judá. Muchas veces Él actúa y bendice a la descendencia de David. Y Él dice, y Él aclara esto, Él dice, lo que hago, lo hago por amor a mi nombre y por amor a mi siervo David. Hermanos, ¿creen lo que la Escritura dice? ¿Entienden? Lo hago por amor a mi nombre y por amor a David. Cientos de años después, Él se para ante el rey Ezequías. Y Él le dice, te voy a sanar.
y te voy a librar del enemigo por amor a mi nombre y por amor a David. Eso es increíble. Dios diciendo, yo estoy actuando, aún después de que David murió, porque tengo tal amor por David. Un hombre que falló, un hombre que pecó gravemente, pero un hombre que caminó muy cerca del Señor, porque lo amó tanto. Una devoción tan grande por el Señor. ¿Lo ven? Yo quiero, hermanos, si es el propósito de mi vida, tener una relación fuerte con el Señor. Podemos tener una relación débil con Él o una relación fuerte con Él. ¿Entienden, hermanos? Tengan una relación fuerte con el Padre, que el Padre los estime, que camine con ustedes, que sean no solo sus hijos, sino también sus amigos. Bueno, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, ¿está bien? ¿Fui claro, varones? ¿Entendieron todo lo que les dije? ¿Sí? Levanten la mano para cuántos, ya sea todo o algo de lo que dije fue novedoso, que aprendieron cosas que no sabían antes. Bien, ok. Así, simplemente, sin explicar, nada más, digan, ¿qué aprendieron? ¿Qué les llamó más la atención o qué los impactó más? Algunos que otros, algunos pueden, simplemente díganlo. Todos levantaron la mano, así que nadie tenga vergüenza de decir. Díganlo, hablen. A mí me impacta un poco que hayas dicho que el hombre ha sido creado para dominar sobre todo. Bien, bien. ¿Samuel? A mí lo de que tenemos la necesidad de agradar al Padre Celestial y no a los hombres, porque sí que es verdad que muchas veces pues buscamos el reconocimiento de los demás o buscamos que los demás nos digan ciertas cosas para sentirnos o más queridos o mejores. Bien, muy bien, muy bien. Eutico. Bien, bien, muy bien, muy bien. Vamos, exprésense, abramos el corazón para esto de reunión de varones. Somos responsables de estudiar duro la escritura para enseñarlo. Bien. Vamos, ¿dónde están los valientes? Bien. Que tenemos también que dominar, como ha dicho Marco, todo, y eso también incluye los animales. Y eso a mí es algo que me cuesta mucho trabajo, y ahora me gustaría hacerte una pregunta sobre eso. Bien, perfecto. Bien. A mí lo de que todos somos en su cierta medida virreyes. Bien. Por ejemplo, lo de un hogar, aportar por ejemplo, es que con lo que has dicho, vamos, lo de que todos somos virreyes con nuestro alrededor. Bien, bien, bien. Todas verdades transformadoras, ¿no? Transformadoras. ¿Qué más? Nos hace bien escucharnos, exprésense. Nos hace bien. Que nosotros, al contrario con el resto del mundo, tenemos que crear descendientes para seguir el curso de la palabra. Perfecto, muy bien, muy bien. A mí lo que has dicho de que tenemos que no solo aprender de la Biblia, sino también poder enseñar la palabra. Bien, perfecto, perfecto. Lo de edificar con nuestras manos para que el mundo sea normal. Muy bien. Porque es una mentalidad que, sobre todo aquí en España, no está tan fundamentada. Y yo me paro a pensar, y es verdad que, por ejemplo, en Alemania o en el norte de Europa, sí tienen un poco más esa mentalidad y le ha ayudado a que hoy día sean países de tanto estilo. ¿Sabes por qué? Porque esos fueron países reformados, mientras que acá el catolicismo impidió. Por eso los países del norte son más ricos, porque ellos sí entendían el mandato cultural y acá los católicos no. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, también, no quizás así muy de que sea impactante, pero quizás es algo que todo el mundo tiene que oír, lo de cuando tú has contado que cuando alguien se te acerca tú le preguntas ¿por qué te casas?
Si tienes Bien. solo lo de es que me gusta mucho, es que yo creo que con ella va mi vida, si solo son esos motivos, no, tienes que pensar en algo más con Dios. Es importante que los matrimonios cristianos en el pasado, ¿no? Ahí siguen hablando todos, no se casaban principalmente por romance, se casaban por ciertos intereses comunes. Es decir, ellos estaban pensando cómo mi matrimonio va a beneficiar a la sociedad y a la iglesia. Y estaban pensando más en eso que en otra cosa. Y se casaban a veces sin estar para nada enamorados. Y no pecaban. Eso es mucho más santo que simplemente casarte por sentimientos. Y no pecaban. Y con el tiempo ellos desarrollaban un amor grande, ¿no? Y cuando comienza así, ¿no? Con algo esencialmente espiritual, en vez de con algo que puede ser muy carnal, ¿no? Porque acá todos nos enamoramos muchas veces de muchas chicas, porque los sentimientos son así. Simplemente es cuestión de que pases suficientemente tiempo con una chica para que te enamores. Y te digo, ellos aprendían a amarse porque todo comenzó conforme a la voluntad de Dios. Cuando es al revés, primer año de casados es una guerra y unos problemas terribles. El tema que has dicho de Argentina y España, Sí. tratar a las mujeres, ¿cómo trataríamos nosotros a las mujeres cuando Dios nos ha creado? ¿Esa es una pregunta? Bien, después para la sección de preguntas, pero quiero que algunos más hablen. Pero muy buena, muy buena. Qué bien que hagas esas preguntas con tu edad, muy bien. Él. Somos responsables delante de Dios de que el mundo conozca a Cristo. Bien, perfecto. A mí me llama la atención cómo, no es nada en particular, sino cómo contrarresta todo lo que tú has dicho con la enseñanza que nos intentan meter hoy en día. Por ejemplo, yo estoy estudiando traducción y muchas profesoras están todo el día insistiendo en la importancia de la mujer, en que hay que cambiar el lenguaje, en que el heteropatriarcado, Sí. todo lo demás. Entonces me llama la atención cómo contrarresta. Hay una gran diferencia entre lo que debe ser y lo que está siendo. Es decir, cómo se ha desvirtuado, digamos, la realidad hasta que al final se ha convertido en otra realidad distinta que es la que nos quieren vender hoy en día. Sí. Y te digo, el feminismo contemporáneo es un monstruo creado por los hombres. Los hombres que en vez de cumplir con la voluntad de Dios fueron machistas, hicieron abuso de su fuerza. Pero si los hombres hubiésemos cumplido con la voluntad de Dios, el feminismo no existiría. Porque ¿qué mujer no quiere un hombre, ¿no? Sabio y humilde que se eche en la tierra para que ella pase, ¿no? Es una tristeza. A mí también me ha llamado un poco la atención lo que has dicho sobre que en tu cultura castran a los hombres, en algunas culturas. Sí, en la tuya también. Y querría que me lo explicase un poco. Bien, bien. Queda para la sección de preguntas y respuestas. A mí me ha llamado también mucho la atención lo que has dicho del celo santo que debemos tener los hombres porque se cumpla la voluntad de Dios. Bien, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Eso sí, un poco con lo que ha comentado también Pablo, cuando ha hecho referencia a lo de dominar y demás, lo he visto como lo que él dice, de que hoy en día se ve como que el hombre es dominar, pero para ejercer su dominio de manera negativa, pero Sí. como lo ha expuesto es como quiero ejercer ese dominio, sino para ayudar o a mi pareja o como ha puesto, por ejemplo, para proteger a los animales, a la creación y demás. Ese dominio usarlo en defensa de lo que Dios quiere, lo que Dios ha creado. Sí. Exactamente, como discípulos de Cristo, como hombres, gobernamos en su nombre, no en el nuestro. Cuando un hombre no actúa conforme a la voluntad de Dios, está descalificado y no tiene el respaldo de Dios. Y Cristo mismo, nuestro monarca, dijo, no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Y en Efesios 5, 25, Pablo nos dice que ese es el modelo de liderazgo que nosotros tenemos que seguir.
Maridos amen a sus mujeres, sus esposas, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Autoridad para servir, ¿no? Para servir. Es como los padres con los hijos, ¿sabe? ¿No? De una manera similar. La autoridad, ningún padre piensa en la autoridad ahí tanto en términos de privilegios, cuando piensa en su autoridad sobre sus hijos. Es responsabilidad, es servicio, es dedicar, es perder tu vida, ¿no? Perder tu vida para hacerle bien a tu hijo. Es eso. Vos. A mí me parece muy importante que hay que recordar que a la hora de responder ante Dios, vamos a ser nosotros los que respondamos ante Dios por la vida espiritual de nuestra familia o nuestra iglesia. Sí, bien, bien. Bueno, muy bien, estuvieron atentos y me alegro, dijeron todos dijeron cosas muy importantes y celebro eso. Pero acuérdense, no deben ser oidores olvidadizos. Entender la voluntad de Dios es el 10%. Todo lo demás es la obediencia, ¿no? Voy a responder algunas preguntas, entonces. Quedaron varias. Vamos con las que ya se hicieron. Primero, alguien había hecho una pregunta antes de la tuya, que había quedado por responder. Por acá. Animales. Bien. No, te lo voy a hacer. A ver. Yo te hablo desde mi experiencia y me consta que hay personas que son como yo. Yo tengo una fobia muy grande hacia los animales, sobre todo hacia los perros. Entonces, Sí. ¿cómo puedo afrontar yo ese dominio, protección y sometimiento hacia los animales? Tenés que ser más valiente. No, te estoy haciendo una broma. No sé por qué le tenés una fobia. Entiendo las fobias. Tuve algunas. Y tienes que orar para que el Señor te libre de eso. Y tratar de encontrar la causa, ¿no? ¿Por qué le tenés miedo a los perros, ¿no? Pero también vas a tener que dar un paso de valentía, ¿no? Si tenés fobia a los animales, va a llegar un punto donde después de orar, después de tratar de encontrar la causa, ¿no? Vas a tener que dar un paso y tocar un animal. Vas a tener que hacerlo. Vas a tener que ser valiente y darte cuenta de que es posible que lo hagas sin problemas. No se me ocurre otra cosa que decirte. Pero orá. Mira, en un campamento una vez una hermana tenía fobia de nadar. Tenía terror al agua. Y jamás era grande, como 30 años, y nunca se había atrevido a meterse en el agua. No sabía nadar, por supuesto. Oramos por ella y la llevamos al agua. Y por primera vez ella se tiró a la pileta y aprendió a nadar. El Señor puede librarnos de nuestros temores y Él puede cambiarnos. Él es poderoso, ¿no? Él puede hacer cosas nuevas dentro de nosotros. Así que orá con otros, pensá, meditá y da el paso. Bien. Recordame tu nombre. ¿Joel? Bien. Me habías preguntado, ¿cómo tratar a las mujeres como hombres? Qué pregunta tan importante. Bien, lo primero es que nosotros no debemos jamás, nunca, ni se les ocurra porque les pego, tratar de ejercer su autoridad sobre las mujeres arbitrariamente. Nunca deben hacer eso. Nunca, cuando se casen, ahora en su trato con las hermanas, jamás. Si ustedes hacen esto, son unos cobardes y unos pecadores. Nunca usen su fuerza, su tono de voz, nunca hagan nada por obligar a la mujer a someterse. Ese es su mandato. Y ustedes no son Dios ni Dios obliga a nadie a la fuerza a someterse a su voluntad. Y deben tener mucho cuidado. En primer lugar, nunca ustedes impongan su autoridad. Ese es el mandato para las mujeres. Segundo, gánense su autoridad. No, tienen autoridad. Gánense el respeto, gánense la dignidad, ¿no?, de ser la autoridad. ¿Cómo? Por medio del servicio. Siempre sirviendo. Siempre primeros, ¿no? Ustedes deben tirarse al suelo para que ellas pasen. En la mayoría de las culturas, ¿no?, el machismo es increíble, ¿no? Todas las culturas del mundo son machistas y ahora la mitad de las culturas del mundo son feministas también.
Estamos yendo de un extremo del péndulo al otro. Pero mayormente cuando voy a un país siempre veo lo mismo. Estamos comiendo y de pronto las mujeres se levantan, ¿no? Empiezan a tomar las cosas y van y lavan todo mientras los hombres están ahí riéndose en la mesa. Eso está mal. Está bien que las mujeres sirvan muchas veces encargándose de los platos y de todo lo demás para que nosotros podamos hacer otra cosa. Está bien. Y es cierto que ellas son las dueñas de la casa en un sentido, no el hombre. El hombre sale a trabajar, ¿no? Mientras la mujer idealmente se queda en su casa criando a sus hijos y siendo la ama de la casa, ¿no? Entonces está bien que ella va a tener la mayor parte, pero cuando nunca el hombre es el que se levanta y dice, hermanas, ¿no? Quédense, nosotros vamos a lavar los platos, nosotros vamos a encargarnos, nosotros vamos a barrer, quédense, ¿no? Es un problema, está mal. Entonces, sirviendo, tomando la iniciativa, la mujer no es la que debe sacrificarse por el bien del hombre, el hombre debe sacrificarse por el bien de la mujer. Tratando también a las mujeres con el más grande respeto, dándole el honor que ella merece, como una mujer creada conforme a la imagen y semejanza de Dios y como el vaso más frágil. Nosotros somos un vaso frágil, ellas son el vaso más frágil. Así que nunca debemos esperar que ellas tengan la fortaleza que nosotros tenemos, aunque hay mujeres, ¿no? Que son muy fuertes, pero debemos ser, la palabra es esta, caballeros, ¿no? Caballeros, muy caballeros. Tratarlas con toda pureza. Chicos, yo les voy a ser muy sincero. Si alguno de ustedes coqueteara con mi hija, yo le arranco la cabeza. De verdad. Yo estaría al límite de perder mi testimonio si veo a alguno de ustedes propasándose con mi hija. Estaría al límite. De verdad. Y yo iría y sin más les diría, alejate ya de mi hija. Por favor, vivan en pureza, no coqueteen. Cartel acá que diga, no estoy disponible hasta que sean hombres dignos de llevar adelante un hogar. Hasta ese momento, no disponible. ¿Entienden qué significa? No estoy abierto a una relación amorosa, porque todavía soy un niño y no soy un hombre, ¿no? Todavía estoy aprendiendo, ¿no? Cuando ustedes lleguen a ser hombres y con la bendición de sus padres y sus pastores puedan comenzar a pensar seriamente y orar para casarse, entonces pueden cambiar el cartel, ¿no? Y con mucho cuidado, porque un hombre primero debe cuidar el corazón de una mujer. Con mucho cuidado. Ustedes van a ser prudentes y no van a enamorar a nadie porque sí. No van a jugar con los sentimientos de nadie, porque el daño que ustedes pueden hacer es tan grande. Ustedes pueden marcar, pueden herir de por vida a una mujer. Bien. Pero había otra pregunta antes por ahí. ¿O era sobre esto? Bueno, lo mío es sobre este tema, pero esto adelante. Bueno, la pregunta que tiene que ver sobre esto. Sí. Vale, si conocemos de un caso, sabemos de alguna situación que un hombre, como tú has dicho, impone su autoridad de manera violenta o cualquier otra manera sobre una mujer, ¿cómo podemos hacer sin llevarnos por el instinto a ayudar a ese hombre de limpiarse de ese veneno, de que deje de hacer eso como lo hace? Si él está siendo abusivo con su mujer. Por ejemplo. ¿Cómo tratar con el machismo? Sin dejarte llevar por el instinto de, como has dicho tú, de arrancar de la cabeza. Bueno, de verdad que a veces hay que ser un poco fuerte. Hermanos, ser hombres tiene que ver también con lo físico, ¿no? Un hombre es alguien que debe defender físicamente a su familia. Piensen en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios no quiere ahora que hagamos guerra con otros pueblos, ¿no? No quiere que destruyamos a los impíos. Pero hermanos,
Si nos lo pidiera, deberíamos hacerlo. Y a veces hay, creo yo, guerras santas, aunque ya no sé si es posible en este mundo tan corrupto. Pero a veces hay que defender. Si alguien, yo estoy en la calle y alguien está pegándole a una mujer o abusando de alguna forma de ella, yo voy a ir y voy a hacer uso de la fuerza que Dios me dio para librar a esa mujer. Si yo no lo hago, yo estoy pecando y soy un cobarde. ¿Se dan cuenta? Entonces, Cristo, Él tiró las mesas, ¿no? Él fue agresivo físicamente. Y en el hombre tiene que haber a veces algo de eso. No debemos ser como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Ser un hombre no es ser un macho alfa que anda por ahí, ¿no? Con músculos, no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver con ser fuertes y valientes. Ahora, este es el caso más extremo. El caso más extremo, cuando debemos intervenir para proteger la vida de alguien. Si la persona que tenés en mente es un cristiano, lo que yo le pediría es solemnemente una conversación. Y probablemente yo traería a otros varones, ¿no? Y entre todos, con amor y con firmeza, le diría que él está pecando contra el Señor, le explicaría lo que la Escritura dice, ¿no? Si se arrepiente, bueno, qué bien, deben seguir en consejería pastoral. Si no reacciona y él dice, no, yo voy a seguir haciendo esto, vamos a decirle, bueno, debes examinarte, porque quizás no sos creyente genuino, porque te estamos señalando tu pecado y querés seguir en tu pecado. Entonces vamos a traer testigos, ¿no? En Mateo capítulo 18, los pasos bíblicos de una disciplina bíblica. Primero, si tu hermano está en pecado, ve y habla tú con él, si te oye, has ganado su alma. Si no, testigos. Hombres que puedan mediar, no para respaldarme a mí necesariamente, sino para que sean jueces. A ver, ¿quién está equivocado? Si el acusador o el acusado. Porque el acusado se defiende, ¿no? Y si todos estamos de acuerdo en que el hombre de verdad está pecando, el tercer paso bíblico es llevar delante de toda la iglesia lo que está sucediendo y decirlo abiertamente, ¿no? Dilo a la iglesia, dice Cristo. Y si no oye la iglesia, tenle por gentil y publicano. Debemos decirlo a la iglesia y toda la iglesia, en amor, debe tratar de rescatar al pecador. Todos juntos vamos a ir y vamos a tratar de persuadirlo, tratar de rescatarlo. Ese es el último recurso, cuando ya es toda la iglesia yendo, por favor, a rogar al hombre que se arrepienta. Y si sigue en su pecado, a pesar de que todos se lo dicen, vamos a expulsarlo de la iglesia. Tenerlo por gentil y publicano. Un gentil es alguien que no conoce a Dios. Un publicano es un traidor. Vamos a expulsarlo. Con la esperanza de que escarmiente y se arrepiente. Pero hasta ahí llegamos, no podemos hacer nada más. Pero, lamentablemente, la mayoría, no es así en sus iglesias. Pero en la mayoría de las iglesias no sucede esto. Nunca se disciplina el pecado. Y es no solo falta de celo y santidad, es falta de amor. Falta de amor, de querer ir rescatar al pecador, sacarlo. Y yo trataría de proteger a la mujer, ¿no? Consejería para ella. Y si el caso es grave, yo hasta consideraría la opción de una denuncia. Lo citaría para predicarle el Evangelio y le ofrecería tener una relación de amistad conmigo, a su esposa con mi esposa, y les ofrecería tener conversaciones juntos, predicándole el Evangelio y mostrándole cómo es nuestra familia, que ellos vean que hay otra forma de vivir. ¿Respondo a la pregunta? Sí, gracias. ¿Tiene que ver con esto? Bien, vamos con la que estaba antes. Y si, por ejemplo, vemos un caso en la calle de que un hombre está intentando abusar de una mujer y vamos a defenderle, pero, por ejemplo, cuando intentamos separarlo, el abusador consigue tirarte al suelo y vuelve a intentar, y no puede hacer nada Y vas a tener que ir al gimnasio. Hasta que tengas unos así. Bueno, si perdiste. Lo intentaste. Pero levantate y seguí peleando como hombre. Y si no podés con él, pedí ayuda a otros varones y vayan y domínenlo.
Pero vos habías hecho otra pregunta. ¿Qué significa, dijiste, no? Preguntaste que nuestras culturas han castrado a los hombres. Bueno, castrar a un hombre es una manera de decir que nos robaron nuestra comprensión de lo que significa ser hombres, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Nos han enseñado mal. El mundo cree que la idea de que el hombre tiene autoridad sobre la mujer, ¿no? Es una idea primitiva y cruel, ¿no? La cultura hoy atea y feminista cree que el matrimonio es una invención del hombre para dominar a la mujer, ¿no? Y la Iglesia tiene la culpa, porque nosotros hemos enseñado que el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Entonces, esas ideas nos influencian. Miren, el principio del discipulado, ¿no? En la Escritura es que nosotros vamos a aprender a vivir la vida cristiana, no solo por medio de obtener la información correcta, sino también por medio de ver cómo otro vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y más aún por medio de que alguien maduro que ya vive conforme a la voluntad de Dios y ha recorrido un camino, aplique la verdad a mi vida, ¿no? Que me diga como Natán a David, vos debes cambiar, ¿no? Vos sos ese hombre. Y nos enseñe y modele para nosotros. Aprendemos no solo obteniendo información, sino por imitación. Esto es inevitable. Todos nosotros fuimos programados por nuestros padres, ¿no? Inconscientemente. ¿No es cierto que a veces en ciertas circunstancias actúas como tu papá o tu mamá, incluso cuando no querés hacerlo? ¿No es cierto? ¿Les pasa? Yo me encontré tratando a veces a mi esposa mal, como mi papá lo hacía con mi mamá, aun cuando yo odio la manera, ¿no? En la que mi papá maltrataba a mi mamá. Y lo hacía. Estaba programado porque somos hechos así, con esta capacidad para ser moldeados. Ahora, como esto es así, lo quieras o no lo quieras, lo escojas o no lo escojas, deliberadamente decidí seguir buenos modelos. Escoge hombres que sean semejantes a Cristo. Acércate a ellos y trata de aprender. Si pueden discipularte, si pueden dedicarte tiempo, qué bendición. Anda a sus casas, anda con ellos, observalos, para ser reprogramado nuevamente, ¿no? Cuando pasás tiempo con alguien, inevitablemente empezás a pensar como esa persona, a hablar como esa persona, ¿no es cierto? ¿Bien? Bueno, tenemos esta capacidad de imitar a alguien, de absorber las ideas, la manera de pensar, de actuar de una persona, así que háganlo. De esas maneras y muchas otras, ¿no? La cultura nos impide, ¿no? Tenemos miedo a veces. Un líder es alguien que tiene que ir al frente. Debemos tomar la iniciativa, debemos hacernos ver en un sentido, ¿no? Debemos pedir la palabra, debemos estar ahí en la primera fila, debemos estar ahí como los encargados, ¿no? Esta es mi responsabilidad, yo voy, yo lo hago, ¿no? Y la cultura nos amedrenta para que no lo hagamos así. Hoy las mujeres son más líderes que los hombres. Y eso es un juicio de Dios, una tragedia. Una tragedia. Vos estás esperando. Bien. Necesito agua. Por favor, ¿alguien puede darme un vaso de agua? Gracias, Julián. Muchas gracias. Yes. Todo lo que has dicho, evidentemente, es bíblico. Y es correcto y todo eso. El problema que yo veo es que vivimos en una sociedad totalmente globalizada en el que el concepto de igualdad está muy en auge. Tanto que hoy en día las chicas jóvenes cristianas también están muy a favor de este concepto. Entonces, en cuanto a lo que tú has dicho sobre la dominación, sobre la sumisión, sobre la autoridad, a veces no, nos va a ser complicado también para nosotros como cristianos, por nuestras jóvenes cristianas que también entienden y están a favor de este concepto de la igualdad, porque muchas veces son ellas las que quieren también, pues, de alguna manera compartir esta autoridad, o no sé si me estoy dando a entender. Entonces, por una parte está el mandato de Dios, que lo has dejado muy claro. Por otra parte está
lo que las chicas cristianas piensan ahora, y en medio está el respeto que debemos darles y el tratarlas bien. Tu pregunta es ¿qué hacer con ellas? ¿Qué hacer con todo eso que te acabo de decir? Lo primero es que los pastores deben enseñar profundamente y recurrentemente sobre este tema, porque es un tema, ¿no? El asunto de la diferencia de roles y el diseño para el hombre y para la mujer, en el que estamos en guerra. Entonces es momento de enseñar. Quedarnos callados acá es perder la batalla. Ganamos enseñando la Biblia, así es como peleamos nosotros, ¿no? Mandato legislativo. Entonces deben enseñar, pero hay que crear cultura en la Biblia, en la iglesia, una cultura en donde todos estamos manejando los mismos conocimientos y hablamos constantemente de las mismas cosas. Ahora, las mujeres no tienen opción. Si ellas escuchan la palabra de Dios, no tienen alternativa. Si quieren seguir al Señor, no tienen opción. Con paciencia, con sensibilidad, ¿no? No hay que ser bestias, ¿no? Hay que exponer el error por medio de la verdad, pero a la vez hay que hacerlo firmemente. Yo no enseño con timidez. Pecaría si enseñara con timidez. Debo enseñar con autoridad, porque hablo en nombre de Dios. Si hablara en mi nombre, ¿qué es mi nombre? Yo no soy nada. Pero si hablo en nombre de Dios, es que es la palabra de Dios. Cuando los profetas hablaban, ellos decían que pare el cielo, no cállese la tierra, escuchen palabra de Jehová, así dice el Señor. Hoy lamentablemente no tenemos profetas, hombres que enseñan la Biblia con autoridad, y la iglesia está perdiéndose por eso. Un profeta no es nada más que alguien que dice, miren, vuelvan a los fundamentos, esto es lo que la palabra de Dios dice, y nos desviamos, vuelvan a la ley, al testimonio y a la ley, ¿no? Ahora, ustedes deben ser cuidadosos, pero no deben perder su puesto. Si las mujeres no los respetan o quieren ser líderes cuando no les corresponde, ustedes no deben darles el lugar, es lo peor que pueden hacer. Deben detenerlas si ellas se equivocan. Una forma es, no vayan ustedes no a enseñarles primeramente, porque las van a responder, ¿no? Van a atacar. Pueden pasarles mi prédica y que se peleen conmigo, o la prédica de quien se les ocurra que enseñe sobre el tema, ¿no? No las dejen en el error, y ellas deben hacer lo mismo con ustedes, ¿no? Vayan a los pastores si alguien está mal, en amor, ustedes deben tratar de hacer lo que quisieran que hagan con ustedes. Vayan y enseñen, busquen maneras de que se exponga la verdad. Ahora, en el mundo, esto en la iglesia, en el mundo, con mucho cuidado, ¿no? Jesús dijo, ¿no? Inocentes como palomas, astutos como serpientes, ¿no? No sean mártires, ¿no? Sin razón. No se paren ahí en medio de las feministas y digan, los hombres somos la autoridad, ¿no? Muere. Te incineran. Pero ustedes pueden hacer algo. Miren, en la cultura romana, siglos I y II, ¿cómo fue que Constantino ¿cómo fue que Constantino decidió bautizar el imperio de cristianos? ¿Cómo fue que él llegó a ese punto? Bueno, llegó a ese punto porque, aunque los cristianos fueron terriblemente perseguidos en Roma, terriblemente, las masacres más grandes, ¿no?, de cristianos, crecieron tanto, llegaron a tener tal influencia y tal aprecio ante los ojos del pueblo, que Constantino, para no perder el imperio, lo bautizó de cristiano, porque los cristianos tenían tanta influencia, ¿no?, que él podía perder el respeto y la obediencia del pueblo. Y así nace la Iglesia Católica Romana, una abominación, una mezcla entre cristianismo bíblico y paganismo, ¿no? Ahora, ¿cómo fue que esa iglesia perseguida se reunía, ¿no?, en catacumbas, con ujieres en la puerta, filtrando a las personas que llegaban? No podían predicar, ser cristiano era sinónimo de ser un imbécil, ¿no? ¿Cómo fue que ellos lograron tanto? Escuchen, no tanto por medio de predicar abiertamente, no, por medio de su ejemplo. Los romanos
¿no? Las mujeres romanas, las esposas de los romanos, comenzaron a ver los maridos, los romanos convertidos, tratar a sus mujeres con respeto, ¿no? Con caballerosidad, con humildad, con sabiduría, dedicándose a sus hijos. Y ellas, ¿no?, empezaron a querer esposos cristianos. Y las hijas de los romanos querían casarse con cristianos. Y viceversa, ¿no? Los esposos de las romanas y los hombres romanos veían a las mujeres romanas y decían, oh wow, qué dulces, qué serviciales, qué amistosas, qué pureza. Y empezaban a querer mujeres como las de los cristianos. Los cristianos se hacían cargo de los problemas de la sociedad romana. Los pobres, los extranjeros, a veces ellos ayunaban, no comían para dar de comer a los hermanos que eran pobres. Ellos reconocían que los cristianos se hacían cargo de los problemas de la sociedad y más que ellos. Nace el grito romano, ¿no?, en el circo, miren cómo se aman, la unidad de la iglesia. Hagan lo mismo. Son días más o menos similares. Ejemplo, ¿no?, radical, ¿no? Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, así brille vuestra luz. Ustedes son la luz del mundo, así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo, no, van a saber que son mis discípulos al ver cómo se aman. Eso es poderoso. Aquí había una pregunta. Sí. Bien. Esto es un poco antes. Que tú has dicho antes que si tú te casabas, uno de los motivos tenía que ser para tener descendencia. Sí. Ya, pero si tú, por ejemplo, te casas con una mujer que no puede tener hijos, ¿adoptar? Mi esposa tiene un problema en su útero. Nosotros perdimos una hija, ella ahora está embarazada y estamos rogando no perder el segundo hijo. Si no tenemos hijos, vamos a adoptar. Tantos como podamos. Ahora, la economía es una limitación, ¿no? Pero que sea esa la limitación, no nuestro egoísmo. A veces, yo enseñé, pueden buscar esta prédica en internet, quizás les va a ser de utilidad, es cómo ser ciudadanos del cielo en la tierra. Creo que se llama, no sé cómo se llama, Fer, ¿te acordás cómo se llama? Una errónea mentalidad de peregrinos residentes, ahí está. Peregrinos, no, somos peregrinos acá, pero residentes a la vez. Entonces hablo bastante de estos asuntos, ¿no? Y de casarnos para tener hijos y cómo hacer el bien en nuestra sociedad como cristianos y como iglesia. Ahora, yo escuché tantas veces decir, ¿no? Vamos a dedicarnos, vamos a estar 7 años solos, casados, y después vamos a tener hijos, porque queremos, ¿no?, vivir para nosotros, queremos disfrutar de la vida. Está mal. 1 año está bien, 2 años, si es por el Señor, nosotros pasamos con mi esposa como 4 o 5 años sin tener hijos por el Señor, para plantar la iglesia en Rosario. Si es así, está bien. Si es para viajar, disfrutar, es carnal y es egoísta, ¿no? Perdés los mejores años de tu fuerza que deberías dedicar a criar hijos. En la cultura de Israel, y esto es algo cultural, no es que tiene que ser así, pero las mujeres se casaban en lo que nosotros llamamos adolescencia, y ya eran mujeres, para poder tener y criar muchos hijos. Y se dedicaban a eso, ¿no? Pablo llega a decir que la mujer va a salvarse criando hijos. Lo que no significa que sus pecados van a ser perdonados por medio de criar hijos, sino que va a vencer muchos de los pecados propios de la naturaleza de la mujer por medio de dedicarse a criar hijos. Es parte de nuestra restitución por el pecado, dar hijos a la sociedad, hijos creyentes. También escuché esto, más de 2 hijos, es demasiado sacrificio, así que no vamos a tener más de 2. Acá ustedes están perdiendo, ¿no?, su país, y en Europa es así en general, porque no quieren tener hijos. Envejecimiento poblacional, mientras los musulmanes tienen 8 hijos cada uno. Es cuestión de tiempo, ¿no? Los musulmanes van a heredar su tierra porque no quieren tener hijos. El Señor dijo a Israel cuando estaba en Babilonia, multiplícanse y no disminuyan. Deben tener influencia, no disminuyan, no decrezcan, al contrario, deben crecer. Miren si los cristianos tuviésemos más hijos, ¿no? Claro, la iglesia no crece por medio de descendencia física, sino por medio de descendencia espiritual.
pero deben formarse cadenas de descendencia físico-espiritual, ¿no? Tener hijos que se conviertan. Entonces, ¿no? Debemos tener hijos. Es por la voluntad del Señor, es por el reino. No me caso de nuevo para mí. Nos casamos, entre otras cosas, no es solo, pero entre otras cosas, para tener hijos. Tantos como podamos. Hermanos, es una bendición. Criar hijos para el Señor. La Biblia lo dice, es una bendición del Señor. Una gran bendición del Señor. Prepárense para eso. Hay, ¿no? Quizás algo que ya no exista en los cielos y tierra nuevos. Entonces, un don temporal y maravilloso. Sería interesantísimo tener todo un campamento para hablar de masculinidad, porque hay tantos temas. El año que viene. Ya, me invito solo. El asunto es que, claro, hay tantos temas, por ejemplo, soltería, ¿no? Interesante. Pero lanzo una pregunta que me... Claro, hay algunos que piensan, el asunto de la sumisión está muy claro en el contexto del matrimonio, entre los cónyuges. La esposa debe estar sujeta al esposo. Lo que entiendo que estás transmitiendo es que el varón tiene autoridad sobre la mujer. Sí. El asunto es, ¿en qué sentido en todos los casos? ¿En qué sentido no en todos los casos? Yo tengo 2 hijos y una hija. Bien. En la hija, los hijos tienen una autoridad sobre la niña, o eso se aplica directamente al asunto de la esposa, el esposo, y también dentro de la familia de la fe, de la congregación local. No sé si tiene... Voy a intentar, a ver, porque son varias preguntas ahí, pero vamos con la primera. Primero, el hombre y su esposa. Sí, bueno, ese está claro. Bien. El asunto es si, o sea, salimos de aquí, nosotros todos somos hombres. Sí. Ahora nos encontramos con las 45 mujeres que hay allí, ¿no? A empezar a dar órdenes. En un sentido, creo yo, que hay aplicaciones ahí. Sí. En otro sentido, no. Bien. En muchos sentidos, no. No soy autoridad de las 45. No, bien, respondo de manera concisa. El hombre y la mujer. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Peléense con el Señor. En todo, no en algo, en todo. El hombre tiene autoridad sobre la mujer en todo. Ahora, eso no significa, ¿no?, que él va a ser un tirano. ¿Cómo se va a ver eso? No significa que él va a ser un tirano, ¿no? La mujer debe obedecer al hombre en todo, menos cuando el hombre le pide algo que sea contrario al carácter o la voluntad de Dios. Al carácter o la voluntad de Dios, ¿no? Pero si no es así, si la mujer no se ve en la necesidad de obedecer a su marido o obedecer al Señor, ¿no?, la mujer debe obedecer a su esposo. Y enfatizo esto, no debe ser solo conforme a su voluntad, ¿no?, que haya un mandato explícito, de nuevo, no solamente la mujer debe desobedecer al hombre si el hombre le pide algo que es en contra de la voluntad de Dios, sino que también la mujer es libre para desobedecer al hombre si el hombre está actuando de una manera contraria al carácter de Dios, ¿no? Si el hombre le dice, mira, yo quiero que pintes toda la casa, ¿no? Claro, no hay un mandato que diga que no debes hacerlo, ¿no? Pero el hombre va y se lo pide como un tirano, no es conforme al carácter de Dios, ¿no? Es un tirano, ¿no? Como una esclava la tiene. No, la mujer no debe someterse a eso. La mujer debe pedir ayuda, debe librarse de una situación así. ¿Entienden? Pero si no es así, ¿no?, el hombre tiene autoridad. Lo que significa, en términos muy prácticos, que el hombre va a tomar las decisiones, ¿no?, respecto a cómo en nuestra casa vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso no significa que él no va a escuchar a su esposa. Si él no lo hace, está mal, está pecando. Él debe escuchar a su esposa porque se casó con una mujer para que ella lo complemente, cosa que implica mínimo, y para empezar, que ella lo va a aconsejar.
Así que si él no pide consejo, ya, autoridad descalificada. El hombre no tiene autoridad incondicional e ilimitada. No es autoridad para todo y sin restricciones, haga lo que haga. No, es una autoridad limitada, no solo yo tengo autoridad mientras que yo actúe de acuerdo al carácter y la voluntad de Dios, si no quedo descalificado, ¿no? Y también es una autoridad, ¿no?, condicional, si peco quedo descalificado. Así es como funciona. Entonces no es arbitrario, juntos pensamos, ¿no? Y yo no trato a la mujer como si fuese menos, tiene la misma dignidad que el hombre, simplemente porque yo tengo la responsabilidad de tomar la decisión y de ir delante y de poner, ¿no?, la cabeza en la guillotina. Sí, pero una pregunta que quizá, ¿cómo debo funcionar? Por ejemplo, yo soy un esposo, pero un compañero de instituto con su compañera. Sí, ahí va por eso. ¿Qué de nuestras hermanas ahí afuera? Bueno, la autoridad de ellas son sus padres, no vos. Son sus padres. Vos no tenés ninguna autoridad sobre ellas, ¿no? Sí tenés la responsabilidad, ¿no?, de ir delante, ¿no?, de ser ejemplo, de asumir el liderazgo. Pero vos no sos autoridad sobre esas chicas. Ellas tienen padres. Es más, quiero decirles tantas cosas, ¿no? Pero ellas pertenecen a sus padres. Por lo tanto, si vos querés tener algo con alguna de ellas, debes ir con sus padres. A menos que sean grandes, independientes ya, ¿no? El que la da, dice Pablo en 1 Corintios 7, a su hija, el que la da en casamiento hace bien, el que no la da hace mejor, el que la da, el que no la da, él la debe dar. Él la debe dar. Entonces, respeto, ¿no? Respetás la autoridad que hay sobre ella. Los pastores tienen autoridad sobre los miembros de su iglesia, pero es una autoridad que sí es limitada, ¿no? Sí es limitada. Y es bueno que ustedes sepan eso. La Biblia nos manda a sujetarnos a los pastores, ¿no? Y es similar al matrimonio, ¿no? Es similar. Pero ellos tienen autoridad siempre y cuando ellos digan qué es lo que dice la Escritura, ¿no? En eso es obedecer al Señor. Y después ellos tienen autoridad, lo que podemos llamar autoridad logística, ¿no? En esta iglesia nos reunimos a tal hora. Ellos tienen autoridad para decir eso, ¿no? En esta iglesia la doctrina es esta y ustedes deben respetarlo y no pueden levantarse contra los pastores y meramente desautorizarlos. Si creen que están mal, no deben ir con la Escritura y corregirlos así. Pero los pastores, incluso en la iglesia, no tienen autoridad ilimitada e incondicional, ni sobre los varones ni sobre las mujeres. Creo que es bueno que lo sepan. Sí. Hemos hablado, por decirlo un poco, se ha hablado de que uno tiene que buscar a lo mejor pareja solamente porque te hayas enamorado, ¿no? También, como comentaba, Sí. que antes se buscaba con otros requisitos y demás. También el paso el tema de cuando se hace diferencia entre niño y hombre, ¿no? Sí. Pero claro, por ejemplo, sobre los 13 años por ahí los judíos ya lo consideraban hombre, pero Sí. no, a lo mejor no es más duro de esto. Entonces, la pregunta viene más de que nada a cuando, si tú quieres buscar ya una pareja, o si no te lo estás poniendo algo, y no cumples ese rasgo de madurez, Sí. ¿tienes que seguir esperando a que se cumpla ese rasgo de madurez, o a lo mejor dar el paso y el Señor ya te lo dirá, tanto como que si un... Ok. No, por el bien de todo el universo no lo hagas hasta que estés listo. No lo hagas, porque vas a hacer daño, bastante daño. Acá tenemos que prepararnos antes. Idealmente desde el despertar sexual, ¿no?, en lo que se conoce como preadolescencia, 8, 9, 10 años, desde ese momento, desde que, ¿no?, el chico y la chica se da cuenta, ¿no?, empieza a experimentar atracción hacia el sexo opuesto, ahí, desde ese momento, sus padres idealmente deben empezar a entrenarlo, a hablar sobre el matrimonio, sobre la familia y a instruirlo, ¿no?, con intensidad, para que cuando tenga 18 años ya sea un hombre, ¿no? Ya sea un hombre. Si querés casarte más adelante por diversas razones está bien, pero eso sería lo ideal. Ahora, eso es lo ideal. La mayoría de nosotros, no sé si la mayoría de ustedes, yo no vengo de una familia cristiana, me convertí a los 17, 18 años y empecé a aprender, ¿no? Y no en una buena iglesia.
pero yo debería haberme casado más adelante. A mí deberían haberme instruido, discipulado y cuando estaba listo, casarme. ¿Cuándo estamos listos? Cuando podemos, cuando ya, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo el mandato cultural, el mandato legislativo y el mandato redentor. Si ya lo estás cumpliendo y tus padres y tus pastores te aprueban y dicen que sí, cásate.